Bueno, saben ustedes que tienen la posibilidad de escribir preguntas, allí se las facilitábamos a la señora Batnick, y ahora voy a convocar a la próxima mesa, con la próxima charla, a nuestro colega Daniel Fernández Canedo, periodista del diario Clarín, y a su vez va a convocar a los próximos panelistas, y allí ustedes, por supuesto, después de esta charla y de la próxima, tendrán la posibilidad nuevamente de hacer preguntas. El título es Argentina, ¿dónde estamos en áreas clave? Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener el gusto de escuchar a Hugo Magonza en el tema de salud, a Miguel Álvarez Tronché en el tema de educación, a Daniel Marx en lo que hace al financiamiento y la economía, y finalmente Justicia y Transparencia a Hugo Wermann-Joffre. Bueno, les vamos a agradecer en doble sentido, por favor. En doble sentido, el mecanismo va a ser de que cada uno de ellos va a tener 7 minutos para hablar solamente que de salud, de educación, de economía y de justicia, ¿no? O sea, con lo cual le agradecemos en el doble sentido de, primero, su presencia aquí y segundo, en el tema de la imposibilidad, ¿no? O la dureza de poder tratar temas tan profundos, de dónde está la Argentina, y estos temas claves en este momento, ¿no? Para comenzar, vamos ya en esto que escuchamos, ¿no? Que es datos, después análisis, después políticas, después implementación de las políticas y después chequeo de esas políticas, donde la Argentina tiene una historia bastante deficitaria, por cierto, ¿no? Vamos a comenzar por el tema salud, con el doctor Hugo Magonza, director general del CEMIC. Muchas gracias por esta oportunidad. Realmente tener la oportunidad de hablar de salud para mí es algo muy valioso ante este auditorio, particularmente porque la salud tiene en la consideración general una ubicación lamentablemente postergada. Si ustedes hacen una encuesta del problema sanitario, ¿dónde está en las consideraciones generales? Lo van a encontrar en el ranking arriba del 10%, 10 en la escala. Primero están los problemas económicos, de transparencia, muchos problemas de competitividad, el trabajo es uno de los problemas graves, la violencia y la inseguridad. Salud está a 12, y está a 12 en nuestras encuestas, en virtud de seguramente porque las contratamos nosotros. Seguramente, si no hubiéramos contratado nosotros, capaz que no las registraban porque era muy mínimo en la preocupación general. Ahora, el problema sanitario, y yo quiero abordar porque estos minutos son escasos y valiosos, es un problema enormemente grave para el mundo y la Argentina no está excluido de eso. Nuestro país en particular tiene una asimetría enorme entre aquellos que acceden a sistemas de salud de calidad y los que no acceden. Y ese número es un número realmente importante. Hay por lo menos 20 millones de personas que no tienen coberturas formales. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo medimos si aún no teniendo cobertura formal tienen calidad? No lo sabemos. Y este es uno de los realmente desafíos que nos empieza a poner en marcha el acercamiento al cumplimiento de las metas. Hay 17 millones de personas, 17 a 18 millones de personas que están en sistemas que no acceden con frecuencia a una cobertura formal, pero además de eso tienen un problema que es el de la medición. Si además de eso tenemos en cuenta que el país gasta cerca entre el 8 y el 9% del PBI en salud, que no es poco, y que no accede mucha gente a un sistema de calidad, estamos viendo que tenemos un problema de eficiencia. Además de eso, tenemos que reconocer que la República Argentina a lo largo de estos últimos años ha venido creciendo sostenidamente en el costo de la salud, lo cual no es distinto al resto del mundo. En todo el mundo la salud, el costo sanitario está por encima del costo de vida, muchas veces entre 2 y 3 puntos porcentuales. En la República Argentina, en los últimos 15 años, el crecimiento del costo de salud ha sido entre el 25 y el 30% por encima del costo de vida año tras año. Esto nos lleva a una situación muy particular. Hay gente que no accede en calidad y oportunidad a los servicios y dineros realmente importantes que no están bien asignados.
implica de esta manera un problema de equidad realmente soberano y que hay que abordar de alguna forma. Cuando uno empieza a mirar los objetivos que se fija el OCDE, encontramos que hay que primero identificar, después registrar, después medir, después comparar. Parecen hasta obviedades para cualquier organización de cualquier tipo de especie. En salud ese es un problema. Nosotros no tenemos perfectamente identificada a la población. Es una preocupación de esta gestión de llevarlo adelante, transformar este modelo en un modelo de historia clínica universal y tener, además de eso, el registro de las prestaciones perfectamente identificado. El OCDE nos está obligando a muchas cosas que nosotros ya deberíamos estar haciendo. Y el que alguien nos venga y nos aporte una serie de metas que son externas y de apoyo, nos permite a nosotros trabajar más a conciencia y con la posibilidad de comparar con otros países. Tenemos el beneficio de poder compartir las experiencias que tienen los otros 35 países que se conforman. Tenemos la oportunidad de aprovechar las experiencias de lo que son los asesores o tutores en los problemas más graves y tenemos la oportunidad también de comparar aquellas políticas que estamos llevando. Uno de los objetivos centrales, que ustedes lo pueden fijar, es el de la mejora de la calidad de la atención, la prevención de las enfermedades, el trabajo para una oportuna y certero diagnóstico que permite hacer que la gente viva más y mejor en el tiempo, y eso todo tiene que estar también interrelacionado con el crecimiento de una tendencia que es la de la mejora sostenida de las herramientas de la medicina. Aquellas herramientas que son de la tecnología, tanto farmacológica como diagnóstica, en lo que tiene que ver con que cada vez que nosotros mejoramos la calidad de la atención, mejoramos la calidad de vida, mejoramos la sobrevida. Esto tiene un impacto en el costo. Y uno también de los objetivos centrales es que cualquier proyecto de este tipo, que sea inclusivo, también tiene que ser sostenible. El desafío mayor que tiene nuestro país no es no cumplir con las metas, porque hoy tiene claramente el proceso de cumplimiento por lo menos de los macroobjetivos. La Argentina se fijó hace algunos años y por suerte en concomitancia con los potenciales ministros de salud de los distintos gobiernos, hoy es el gobierno de Cambiemos el que lo lleva adelante, un plan nacional de salud que incluye lo que sería la cobertura universal de salud, que es el acceso de todos los argentinos a un mismo nivel de atención sanitaria y de cobertura. Hoy ese modelo es un modelo al cual se lo llama salud universal, porque se le agrega el concepto de cobertura, el concepto también de oportunidad en la atención y la medición de la calidad. A eso hay que incorporar un elemento determinante que es las agencias de evaluación de tecnología sanitarias, que son herramientas que están funcionando en el mundo desde hace décadas con resultados exitosísimos y que permiten un elemento central que es poder evaluar qué, cuándo incorporar a la cobertura. A partir de ese momento uno puede tener, con las herramientas que provee la estadística rigurosa que nos obligamos a comprometernos y teniendo la evidencia de la calidad de las prestaciones que incorporamos, podemos determinar con exactitud qué incorporar y qué no incorporar a la cobertura, sabiendo que si nosotros no tuviéramos un modelo de contención y de control, seguramente el gasto médico sería inmanejable. Gracias, doctor Magonza. Bueno, tengo una catarata de preguntas, ¿no? Pero la dejamos para después. Pero el tema de si la Argentina con este 8 o 9% que gasta en salud, el PBI, equivalente al PBI, es mucho de poco y cómo está gastado hoy, ¿no? Pero ahora vamos al tema de educación, después de panorama, de la salud, con el doctor Álvarez Tronje. Vamos a ver si alguien nos auxilia. Ahí está.
¿Estamos bien? Estamos bien. Y creo que bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores. Es un placer y es un honor estar en esta conferencia tan importante hacia el desarrollo del país. Yo quiero focalizar en educación, tengo poco tiempo, van a ver algunos slides. Y nuestra asociación ha trabajado mucho en la información que da la OCDE y que nos ha permitido comenzar este camino al desarrollo educativo. Allí ven transparencias de diferentes estudios que hemos hecho en base a los exámenes PISA, que es un instrumento que utiliza la OCDE de evaluación y de datos rigurosos. Estos fueron los últimos que tenemos, ahora lo voy a comentar, son del año 2012. En el principio nosotros les llamamos no logramos mejorar porque los resultados de Argentina han sido muy malos. Luego nos preguntaban cómo salir de este lugar y hicimos el trabajo sobre pistas para mejorar. Y el tercero, que fue con algún compromiso político, fue trabajar todos juntos en contra de la desigualdad educativa. Y digo esto que es importante porque en el año 2013, cuando sacamos este informe, tuvo un prólogo del actual presidente Macri, del candidato Massa, del candidato Sanz y del candidato Urtubey. Es decir, que hubo algo que nos unió en los dichos hacia la educación y ahora yo pido que esta unión sea en los hechos, es decir, llevarlo del dicho al hecho. Así que vamos a ver algunas transparencias que nos ayuden en tratar de identificar el estado de situación primero y luego las oportunidades y desafíos. Con esta transparencia vemos en un slide lo que significa el estado de Argentina dentro de la OCDE de los últimos datos que son del 2012. Pero acá quiero empezar remarcando que en el año 2015 Argentina frente a la OCDE fue descalificada porque sus resultados de la prueba PISA no pudieron ser validados, lo cual también es un llamado de atención en la rigurosidad que tenemos que tener en la Argentina con respecto a los datos. Fíjense que Argentina está 59 entre 65 países evaluados, la última información de OCDE PISA. Ciudad de Buenos Aires está un poquito más adelante, América Latina la van a ver atrás, y los países más importantes, digamos, en educación, que han tenido buenos resultados educativos y que continúan haciéndolo, son muchos países de Oriente. Hablaban antes del caso de Corea del Sur, que fue uno de los países que se involucró en la OCDE y está entre los primeros en sus resultados educativos, y conocemos el caso de Finlandia y algunos países de Europa que han tenido mucho éxito. Ahora, quiero hacer hincapié en la evolución de Argentina en la OCDE desde el punto de vista educativo. Fíjense que allí comenzamos en el año 2000 con Argentina como líder de América Latina en los resultados frente a estos exámenes. Luego tuvimos una caída muy abrupta del 2000 al 2006. Argentina fue el país que más cayó en el mundo en su capacidad lectora. PISA evalúa tres grandes competencias, la comprensión lectora, las ciencias y las matemáticas. En el 2006 nuestra caída fue abrupta, luego mejoramos un poco, pero sobre los últimos resultados del 2012 estamos un poquito por debajo de lo que teníamos en el año 2000. Y este gráfico nos muestra que países vecinos, no me quiero comparar con Finlandia o con Japón, pero fíjense Chile cómo mejoró, algunos países como Colombia, inclusive Brasil, que nos han superado, que esto marca también un cierto incentivo para la Argentina. Si nosotros tuviéramos que mejorar en fútbol, seguramente todos lo tendríamos en la cabeza, pero cuando sucede en educación, estas cosas no las tenemos presentes y creo que hay que tomar conciencia. Con lo cual, el estado de situación es grave, como veíamos en los gráficos anteriores. Entonces vamos a ver qué oportunidades nos presenta la OCDE. El estado de situación indica, esto no lo dije antes, pero Argentina tiene un 66% de alumnos de 15 años que no pueden resolver un ejercicio simple de matemáticas. Los datos de las pruebas a aprender en Argentina hasta elevan un poquito más este porcentaje, llega al 70%. Y el 50% sigue con este número de no comprensión lectora, no comprenden lo que leen, y tampoco puede resolver un ejercicio simple de ciencias. Entonces, ¿qué oportunidades nos brinda a nosotros la OCDE? En primer lugar, como ya ha sido mencionado, nos brinda una oportunidad muy importante para identificar las reformas que debemos hacer. Acá tenemos que hacer un cambio copernicano en la educación, creo que esto todos lo saben quienes están cerca del mundo educativo, por lo que significan
los cambios tecnológicos y el aceleramiento de los cambios en estos últimos años. Sabemos que estamos educando a una población de alumnos que no sabe los trabajos, no sabemos los trabajos que van a tener, no sabemos tampoco las tecnologías mismas que van a tener que dominar, pero lo que es peor, no sabemos los problemas sociales que todo esto implica, la inteligencia artificial, la robótica, la biomedicina y todo esto lo que significa para aquellos alumnos que se están educando hoy. Con lo cual, la OCDE tiene una recomendación de diseño de políticas públicas que es fundamental y está en todos los papeles que elabora la OCDE, que realmente son muy profundos, y hace mucho foco en el aprendizaje. Hoy, más que en la educación, se habla de aprendizaje, y nosotros tenemos una virtud allí que nuestra Constitución Nacional habla del derecho de aprender, cosa que la Argentina no está haciendo. Si hablamos de los números que hablábamos antes, de incomprensión lectora, Argentina no está aprendiendo y eso tenemos que tomar conciencia como clase dirigente. Fíjense que también entre estas recomendaciones de la OCDE ya está la conversación, el consenso con diferentes actores. Este no es solo un partido que juegan autoridades y gremios o docentes, sino que evidentemente tenemos que hacerlo, tenemos que conversar y tenemos que llevar al consenso con sindicatos, pero también con asociaciones empresariales y con padres, medios de comunicación, empresarios en general, porque la nueva educación significa que la escuela se va diluyendo y los entornos de aprendizaje son mucho mayores, lo que brinda un celular, lo que brinda una laptop, con lo cual eso hace que la tarea de todos nosotros se convierta en esencial. Respecto a las estadísticas y los programas que tiene la OCDE, estas son la herramienta que nos va a ayudar, digamos, fundamentalmente en las mejores prácticas que tenemos que adoptar. Aquí tenemos que tomar conciencia de lo que significan este trabajo con los datos, como dije antes, pero especialmente de los recursos que vamos a tener que invertir. Hay un número que maneja la OCDE, que lo acaba de dar en un último informe que vemos a continuación, que es el informe sobre Hispanoamérica, donde habla de $50.000 por alumno y los que gastan más. Para ponerles un ejemplo, Luxemburgo, Suiza gastan $180.000 por alumno de 6 a 15 años por año. Nosotros estamos mucho más bajos, no tenemos el dato exacto, es decir, eso es un dolor. Justamente por no haber estado en el 2015, esa imagen de la izquierda no refleja el gasto de Argentina, pero es bastante menor que ese número. Con lo cual, eso también lo vamos a tener que tener presente porque estar en la OCDE y seguir estos datos educativos va a significar mayor inversión. Pero qué mejor que invertir en futuro, invertir en educación, que es la palanca de desarrollo del país. Acá quiero mostrar también algunos ejemplos de otros datos y de otros exámenes y de otros instrumentos que vamos a tener que adoptar. Por ejemplo, el PIAC, que es el seguimiento de las competencias de los adultos. Hoy la educación es para toda la vida, no termina a los 17, 18 años o en los estudios superiores. Y estos exámenes muestran las competencias de los adultos en cada uno de los países. Así como TALIS, que es un examen que se refiere especialmente a las experiencias internacionales en enseñanza y en aprendizaje, que como dije antes son mucho más amplias que aquellas que teníamos nosotros cuando estábamos en el aula, por lo que significan las nuevas tecnologías y la aceleración de los cambios. Quiero también focalizar y precisar acá cuál es el verdadero desafío que tenemos. El verdadero desafío no es solo tener todos estos instrumentos o institucionalidad en la educación, sino tenemos un gran desafío con la gobernanza del sistema. Acá no solo vamos a mejorar la educación haciendo una capacitación para directores y docentes, sino también para los funcionarios que van a llevar la gobernanza del sistema e implementar las reformas y justamente a reformularlas. Allí tenemos que estar muy cerca. Argentina tiene 24 jurisdicciones educativas, es decir, las provincias, y una 25 que es el Estado Nacional, que va a tener esta enorme tarea de coordinación. Allí tenemos un enorme desafío. Después tenemos otro enorme desafío que son las nuevas pedagogías. Ya el aula, la escuela, nuestros hijos, nuestros nietos no van a aprender igual que nosotros. Los entornos o los nuevos entornos de aprendizaje significa que tenemos que estar muy atentos a lo que significa el aprendizaje basado en proyectos, las redes de tutorías, una serie de nuevas formas de enseñar, donde de vuelta el rol de los padres, el rol de diferentes asociaciones y diferentes entornos, como puede ser también los medios de comunicación, van a tener que estar presentes, especialmente por lo que son las competencias del siglo XXI, que no son solo cognitivas, es decir, no son solo de conocimiento, sino de poner en juicio qué es lo que se brinda como conocimiento, que ya está a un clic de distancia, y por eso se habla de educar en criterios, educar en valores y educar en sociabilidad.
En este marco tenemos dos grandes desafíos. Primero, un gran acuerdo federal sobre lo que queremos en educación para nuestro país. Allí tuvimos una primera descripción, ustedes lo recordarán, hace un año atrás, de lo que era el plan maestro. Yo no sé si ese plan, lo formulo como pregunta, continúa, porque iba a ir al Parlamento con una serie de metas, habían hablado de más de 108 metas. Esa es una enorme necesidad de que la deberíamos tener clara, porque la educación en Argentina, esto está previsto por ley, es prioridad nacional y es política de Estado. Entonces, si no tenemos con claridad este plan, va a ser difícil que la OCDE nos ayude. Entonces, también quiero ahí hacer foco sobre el último punto que quiero dejar como reflexión, que es el desafío de educación frente a la inequidad argentina. Argentina tiene una gran desigualdad, tiene un país pero diferentes educaciones. Depende de dónde nace un chico, va a tener un futuro mejor. Es decir, no es lo mismo nacer en Catamarca que nacer en Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba. Entonces, allí tenemos el mayor desafío. Creo que los números de la UNESCO, que están acá reflejados en este slide, marcan que los alumnos en edad escolar son más del 40% debajo de la línea de pobreza. Entonces, la gran reflexión que creo que es necesario que nosotros hagamos es que entendamos que no tenemos una varita mágica con la OCDE, tenemos una varita. La magia creo que la va a poner el compromiso de la clase dirigente argentina, dándose cuenta que la educación es el instrumento para el futuro y el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Qué difícil, ¿no? Temas tan profundos en tan poco tiempo. Daniel Marx, tema de la economía. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Voy a dar una visión un poquito más deliberativa, si quieren, de lo que escuchamos del laudatorio de OCDE. La reflexión empieza: ¿se puede tener mejores prácticas sin ser miembro de la OCDE? La respuesta es sí. ¿Se puede tener malas prácticas siendo miembro de la OCDE? La respuesta parecería que no. Entonces, acá el camino empieza por las buenas prácticas, La OCDE, o sea, la membresía, en todo caso, servirá para certificación o comunicación a terceros en primera instancia, y en segunda, y yo creo que más importante aún, sirve para ser menos volátil. En términos de las reglas de juego, la institucionalidad, la profesionalidad en el manejo de los datos, y que eso es algo que yo creo que en Argentina hemos visto, tenemos alguna recurrencia en hacer, y ahí yo creo que también desafía un poco el sentimiento original, incluso de Ariel Sigal, cuando dice, bueno, hoy estamos calificados 6, veníamos de 7, y podemos mejorar siendo miembro de la OCDE o no, digamos. Yo creo que podemos mejorar aún sin ser miembros de la OCDE. Y yo creo que esto es algo que refleja otra cuestión, y es que la tendencia que tenemos en Argentina de buscar el financiamiento de otros lados. Si hoy tenemos en la práctica, si tomamos la foto del costo de financiamiento de Argentina, en un bono a 10 años, Argentina paga 2 puntos más que un bono de Brasil, que tampoco es miembro de la OCDE, y paga casi 3 puntos más, un poquito menos, 202,7 puntos más que Perú, que tampoco es miembro de la OCDE. Entonces, lo que quiero decir es que sí, está este objetivo, me parece bien, pero no pensemos que esto es la solución. Hay una correlación, sí, entre ser miembro de la OCDE y tener mejor costo de financiamiento. Pero la reflexión pasa por de dónde lo sacamos. Es mejorar la calificación permite a Argentina acceder más a los organismos que financian especialmente a largo plazo de los llamados seguros de exportación, o sea, para bienes de capital e inversión correlacionada. También permite algún acceso mejor a un financiamiento bancario
Hoy los bancos internacionales prácticamente no dan préstamos a Argentina por el nivel de reservas y previsiones que tienen que hacer, y esto le eleva mucho el costo. Pero estamos pensando siempre, bueno, ¿cómo hacemos para seguir accediendo más de afuera? Pero yo creo que lo principal pasa por otro lado, y es cómo hacemos para que Argentina sea un lugar donde haya mucho más ahorro e inversión. En Argentina lo que notamos, vemos declaraciones juradas, están en los diarios todos los días, dónde están, etcétera, y qué invierten, etcétera. Pero al margen de eso, se nota que el lugar de ahorro e inversión o la canalización de ahorro e inversión no es en Argentina. Y esto es una debilidad intrínseca, y esto es parte por qué Argentina paga caro. Y acá tenemos un sistema que hoy está armado con la historia de la volatilidad y los cambios, y por lo tanto sirve para lo transaccional y no sirve para el ahorro e inversión en la práctica, exagero un poco. Y esto yo creo que es el gran paso que tenemos que dar. Ahí las mejores prácticas ayudan enormemente, la certificación ayudará también, pero esto también nos lleva a ver cuánto cuesta hacer esta transformación de ahorro e inversión en Argentina, al margen de cómo se remunera. Pero el costo argentino en ese sentido es muy, muy alto y muy poco competitivo, si uno quiere. Para, por ejemplo, un banco captando un depósito a Badlar, la tasa de plazo fijo, sin hacer nada, con cero costo operativo, lo tiene que prestar 4 puntos anuales más caro o por encima del costo de ese depósito. Pero los bancos tampoco se quejan de esto. ¿Por qué? Porque simplemente son bancos transaccionales en gran medida. La mitad de los depósitos de los bancos son gratis, vista caja de ahorro, y estamos asociados, los bancos ganan un margen importante porque lo prestan a una tasa alta, porque la tasa de inflación de Argentina es alta. Lo mismo podemos hacer ejemplos en el mercado de capitales, donde existen estas distorsiones, y ahí es donde yo creo que el gran paso es el que falta dar, y es en el que tenemos que trabajar. No se arregla de un día para otro, no es que la certificación de OCDE nos hace saltar de categoría mágicamente, sino que es una trayectoria. Y en ese sentido yo creo que tenemos las mejores prácticas, tenemos cuestiones de gobierno, pero también hay cuestiones que llevan a, por ejemplo, cómo hacemos cuando baja la tasa de inflación, que es objetivo absolutamente deseado, y cómo en ese contexto realmente Argentina es este lugar de ahorro e inversión en el futuro. Porque si no, volvemos a los sistemas estos inestables y es parte de nuestra historia, de a veces euforias y a veces fracasos. Última reflexión, quizás también entrando en lo deliberativo. Vimos los casos de Corea, se habló del caso de Corea del Sur, se habló del caso de México. Si ustedes miran, los dos tuvieron estabilidad, pero Corea del Sur ingresó, Corea del Sur sí ingresó a la OCDE poco antes de la crisis del 98 en el sudeste asiático. México poco antes de la crisis del 94. O sea, no pensemos que todo es rosado. Ayuda, es algo que yo creo que no hay que dejar de hacer, pero no es una garantía de inmunidad. Ahí termina mi reflexión. Daniel. Bueno, arrancamos con la educación, no, con la salud, fuimos a la educación, la economía y ahora la justicia, con el doctor Hugo Wortmann-Joffre. Bueno, ya estamos con el tiempo casi vencido del panel, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Me parece que acá es fundamental, si nosotros en marzo del 2018 estamos hablando de la posibilidad de que Argentina ingrese a la OCDE, se debe a que algo ocurrió en el pasado, ¿no? Y acá quiero, por supuesto, además del agradecimiento a los organizadores, hacer dos agradecimientos muy individuales que creo que tienen que ver con la posibilidad de que hoy estemos discutiendo esto aquí, ¿no?
Uno es a Marcelo Scaglione, que él, teniendo una posición cómoda y viviendo cómodamente en París, decidió asumir el desafío de incorporarse a las filas del Ministerio de Economía y ponerse esta pesada mochila de gestionar lo difícil, como vimos de las experiencias de los otros países, lo que significa el camino de tener que ajustar las políticas públicas para ingresar a la OCDE. Y el segundo agradecimiento, y que me toca muy de cerca, es al Grupo Clarín. Me parece que hoy, si estamos discutiendo la posibilidad de ingresar a la OCDE, es porque el Grupo Clarín en el pasado decidió dar una batalla por la integridad. Sus accionistas estuvieron perseguidos por la justicia y apostaron a la transparencia de las instituciones, apostaron a que con mayor institucionalidad y con mayor democracia se podía salir adelante. Me parece que esto, si posiblemente esa batalla no se hubiera ganado, hoy no estaríamos discutiendo ingresar o no ingresar a la OCDE. Ahora, también me parece que hay que mirar en el futuro, y en este sentido yo soy dirigente de la sociedad civil, y me parece que aquí se habló bastante de la posibilidad de un acuerdo entre lo público y lo privado, ¿no? Y creo que lo que hay es una crisis de confianza para que logremos ese acuerdo. Y voy a coincidir con algunos de los panelistas en el sentido de que la crisis de confianza reside. Yo tengo poca memoria respecto de instituciones del poder público que hayan gozado de confianza plena de la ciudadanía. Me puedo remontar tal vez al Consejo para la Consolidación de la Democracia de Alfonsín, a la CONADEP, a la Cámara Federal. Son pocos, y estoy hablando de 30 o 35 años hacia atrás. Entonces, me parece que hace falta que los ciudadanos podamos confiar, los ciudadanos y el sector privado, podamos confiar en las instituciones. Y en este sentido se habló, el colega que habló de educación hablaba de un plan maestro, y yo creo que acá hace falta un plan integral de transparencia. Me parece que los esfuerzos aislados de Marcelo Scaglione tratando de gestionar algunas leyes. Recordemos, por ejemplo, una ley en la que yo estuve muy involucrado, la ley del arrepentido, que es una de las exigencias también, al igual que la de la responsabilidad penal de persona jurídica y las reformas del Código Penal, se sancionó casi por casualidad, porque un señor que era un secretario ex secretario de Obras Públicas tiró unos bolsos por un convento con $9 millones. Si no, esa ley no se hubiera sancionado. Entonces, la verdad es que creo que hace falta que los tres poderes del Estado, y en este sentido quiero rescatar la recomendación que hizo el Consejo Directivo de la OCDE en materia de integridad. Es un documento que se produjo el año pasado, el año 2017, donde justamente sitúa el problema de la corrupción como uno de los, es una encuesta de Gallup, como de los más preocupantes para todos los países miembros y no miembros de la OECD. Con lo cual hace falta, así como hace falta en materia de educación un programa maestro, en materia de transparencia también hace falta un programa de integridad que involucre a los tres poderes del Estado. Esto me parece que es fundamental. Aquí se encuentra presente el presidente de la Corte. Entiendo que él en el día de ayer lanzó un programa muy ambicioso, pero me parece que hace falta coordinación. Desde el Poder Ejecutivo yo participé en reuniones, por ejemplo, se está pensando en modificar la ley de ética pública. Esto es muy importante, pero hace falta coordinación. Esa ley prevé que haya una autoridad de aplicación para cada uno de los poderes del Estado. Y si cada uno trata de arreglar como puede o trata de establecer sus propios estándares, me parece que no vamos a ir por buen camino. Lo mismo pasó, por ejemplo, está pasando con la Ley de Acceso a la Información, que es otro de los pilares en materia de transparencia. Entonces, reclamo un pacto de integridad transversal para los tres poderes en materia de transparencia, así como reclamó el colega en materia de educación. Y por último, digo, bueno, ¿por qué no coopera la ciudadanía? Me parece que este es el otro punto. Nosotros tenemos presencia en más de 90 países del mundo, Transparencia Internacional tiene presencia en 90 países del mundo. Me parece que hay un problema de incentivos.
Hoy no salimos de la trampa de la falta de cooperación solamente con actos altruistas. No podemos pedir grandes renunciamientos, ni de los políticos ni de los ciudadanos. Me parece que hace falta que haya premios y castigos. Y por eso creo que el plan general de transparencia demanda que aquel que cumple la ley va a ser recompensado y aquel que la viola va a ser sancionado. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, lugar común de los periodistas televisivos es el tiempo es tirano. Lamentablemente pasó el tiempo, les agradecemos muchísimo y vamos al otro panel. Gracias.